Ángeles. Del griego ángelos, mensajero. En el decurso de la historia occidental, las creencias en cuanto a la naturaleza de los ángeles y sus relaciones con los humanos han conocido grandes cambios. Algunas de las doctrinas heréticas acerca de estos seres sobrenaturales han tenido influencia significativa para la definición convencional de la realidad. La fuente más importante de nuestras nociones sobre los ángeles es la tradición hebrea. Es probable que durante sus migraciones por Egipto y Mesopotamia, los judíos quedasen influidos por una variedad de creencias referentes a seres sobrenaturales. Conforme la cultura hebrea absorbía esas ideas, algunos de los espíritus fueron convertidos en servidores de Yahvé, el dios de los judíos. Por ejemplo, la palabra mesopotámica Caribú, que designa a un guardián de la realeza, provisto de alas y espada, fue adoptada por ellos como querubim, orden al que pertenecía el ángel con espada flamígera que guardaba las puertas del Edén. Estos ángeles mencionados en el Génesis son nuestros querubines. El Antiguo Testamento contiene alusiones ocasionales a los ángeles y ninguna doctrina concreta acerca de ellos. Lo que sabemos de ángeles con arreglo a las tradiciones judía y cristiana proviene de fuentes de muy dudosa ortodoxia. A saber de lo pseudografía, escritos espurios, obras falsamente atribuidas a los profetas mayores de los hebreos, y los apócrifa, libros ocultos, los que contienen material demasiado controvertible para ser admitidos en la lista oficial de las escrituras. Entre 200 y 100 después de Cristo, muchos judíos vivieron convencidos de que se acercaba el fin del mundo. Por más que la autoridad eclesiástica desconfiase de los textos pseudoepigráficos y apócrifos, estos eran muy leídos. Sus descripciones del cielo y del infierno, de ángeles y de diablos, dieron forma a la imaginación popular sobre los habitantes del mundo invisible. Las obras más importantes de la literatura son el libro de Enoc y el libro de los secretos de Enoc, que describen los viajes de dicho profeta por diversos mundos sobrenaturales. Durante los mismos conoció a numerosas entidades angélicas cuyos nombres cita. Así, mientras los libros canónicos solo dan 3, Miguel, Gabriel y Rafael, los libros de Enoc y otros por el estilo identifican a muchos más. También la noción de ángeles caídos tuvo su origen en estas fuentes no ortodoxas. Ciertas creencias sobre los ángeles no tardaron en originar dificultades a la naciente tradición cristiana. Varios pasajes del Nuevo Testamento sugieren que algunos cristianos estaban demasiado encariñados con los seres angélicos, y Pablo se vio obligado a prevenir contra el culto de ángeles en su epístola a los Colonicenses 2:18. En la epístola a los Hebreos 1:5 advierte que Cristo es infinitamente superior a los ángeles, y el autor de la primera carta de Pedro 1:12 menciona que los ángeles mismos están deseando contemplar el evangelio de Cristo. Estas primeras llamadas de atención no disuadieron, por lo visto, de la tendencia herética de rendir culto a los ángeles como si fuesen seres divinos, en vez de limitarse a respetarlos como sirvientes de Dios. En un pasaje sorprendente, el mártir Justino, importante figura de la ortodoxia correspondiente a los comienzos del siglo II después de Cristo, dice que adora al Padre, al Hijo, a las huestes de los demás ángeles buenos que le siguen y son creados a su semejanza, y al Espíritu Santo. En otros textos antiguos también se alude a Cristo y al Espíritu Santo como ángeles. Estas referencias
sugieren que debido a existir una fuerte tradición de culto angélico, en contraste con la doctrina, por aquel entonces en vías de elaboración, que solo concede carácter divino a las tres personas de la Trinidad. Según algunos estudiosos, la nación de que Cristo es un ángel fue durante algún tiempo creencia dominante en las primeras comunidades cristianas. A medida que fue tomando forma la doctrina de que Cristo es Dios, el Creador, los ángeles necesariamente debían sufrir cierta democión por tratarse solo de seres creados. No obstante, los seguidores del arrianismo, importante movimiento herético del siglo IV, proclamaron que Cristo no era idéntico al Creador, sino un ser creado, y le atribuyeron en efecto el título de ángel. La doctrina oficial negaba la cristología angélica, por dos razones. En primer lugar, devaluaba a Cristo situándolo por debajo del Padre. En segundo lugar, que los arrianos, aunque sobresaliesen con que Cristo era un ángel, no por ello dejaban de rendirle culto, y según aquella doctrina, es blasfemia adorar a un ser creado. Para tratar de resolver el problema arriano, se convocó el primer concilio de Nicea en 325. Fue también el primero de los ecuménicos. Oikumene era para los griegos todo el mundo habitado. Allí se trazó la línea oficial entre Cristo y los ángeles. Cristo es Dios, los ángeles son criaturas de Dios. El desafío de la herejía arriana produjo desarrollos importantes en cuanto a estructuras del poder en la cultura cristiana occidental. El concilio ecuménico se convirtió en el sistema aceptado para zanjar disputas que tocasen con la naturaleza de lo real. Además, el arrianismo obligó a quienes profesaban que Cristo es Dios, Hijo, junto con el Padre y el Espíritu Santo, a definir explícitamente cómo las tres personas tienen una única naturaleza. El esfuerzo de reflexión sobre este difícil problema contribuyó a desarrollar la noción occidental de lo que debía entenderse por persona, y de esta manera intervino en la formación del concepto de yo individual que ha prevalecido en dicha cultura. Una vez derrotados los arrianos, sin embargo, los cristianos no podían borrar del mundo la idea de los ángeles, inscrita en la Biblia y muy querida por la tradición popular. Por tanto, se les ocurrió a los pensadores cristianos que podían utilizar a los ángeles para combatir el pensamiento herético. En el siglo V, Dionisio, el pseudo-areopagita, escribió un libro que intentaba pasar por obra del ateniense Dionisio, un santo mártir del siglo I y discípulo de Pablo, en donde quedaban organizados los conceptos sobre los ángeles. En esta obra, Dionisio definió tres jerarquías de ángeles, cada una de ellas dividida a su vez entre coros. La más alta, la de los más próximos a Dios, comprende los serafines, querubines y tronos. Siguen las denominaciones, las virtudes y las potestades. Y por último, los principados, los arcángeles y los ángeles. También es de Dionisio la idea de que la jerarquía eclesiástica refleja la organización del mundo angélico, respondiendo a la noción general de ordenación divina en la sociedad humana. Por consiguiente, quienquiera que pretendiese cambiar las desigualdades sociales pecaría contra Dios, fuese este el resultado pretendido por Dionisio o no. Su obra fue entusiásticamente admitida por Roma y ayudó a justificar el desarrollo del feudalismo de la Edad Media con su rígida división social. En la Baja Edad Media tuvo sus días de gloria
la angelología, o estudio de los ángeles. Pensadores ortodoxos como Tomás de Aquino y Buenaventura debatieron las características de los ángeles e intentaron determinar el número. Finalmente se estableció que cada uno de los 9 coros estaba formado por 6.666 legiones de a 6.666 espíritus, lo cual daba un total de 399.920.000 ángeles en el universo. El intento de ponerse en comunicación con ellos por medio de la magia angélica, sin embargo, fue contemplado con recelo porque siempre era posible que un demonio se disfrazase de ángel para engañar al adepto. Algunos estudiosos creen que la actitud mágica fue germen del moderno espíritu científico. El mago y científico tratan de manipular el universo mediante operaciones a las que ambos llaman experimentos. Y muchos de los primeros hombres de ciencia ensayaron asimismo las prácticas ocultas. Pero el interés hacia los ángeles decayó conforme la cosmovisión científica pasó a convertirse en la realidad oficial para el occidente. Los científicos creían que el universo funcionaba como una inmensa máquina sometida a las leyes de la física. En semejante concepción del mundo, no quedaba lugar para los ángeles. Los materialistas como Thomas Hobbes postulaban que quienes tenían visiones de ángeles alucinaban, y de ahí la línea actual que interpreta los encuentros con ángeles como probables síntomas de desarreglo mental. Otra interpretación fue la de Manuel Swedenborg, científico y místico de los siglos XVIII, para quien el mundo de los ángeles se halla dentro de nosotros mismos, nuestros efectos, estados de ánimo y sentimientos son los ángeles. Las obras de Swedenborg influyeron en el destacado psicoanalista suizo Carl Jung, quien postuló que la experiencia con ángeles tal vez no fuese necesariamente manifestaciones de trastorno mental, sino que podrían representar aspectos de la sabiduría de la mente inconsciente. El mismo Jung decía tener un personaje tutelar con alas llamado Filemón, que se le aparecía con frecuencia y actuaba como guía espiritual suyo. En el siglo XX, pues, la interpretación predominante de la realidad ha considerado a los ángeles como alucinaciones de mentes enfermas o meras imágenes psicológicas de las posibilidades humanas. Algunos investigadores sugieren que las visiones contemporáneas de ovnis y las apariciones premodernas de ángeles describen en realidad el mismo fenómeno: avistamientos de naves de otras galaxias o de seres espirituales de otras dimensiones.